Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. Damos los datos. Como siempre, buenas noches para todos. Para comunicarse con nosotros, horaclave@c5n.com. Al final resumimos los mails, horaclave@c5n.com. Muy bien. Bueno, yo estaba haciendo un poco el balance con todo este tema de las AFJP y la onda en que está el país, el ambiente, el clima, ¿no? Ustedes piensen un poquito, vamos a empezar un poquito lejos, hacia atrás, ¿no? En los 80, cuando Alfonsín recibe de los militares el país, recibe un país estatista. Porque hay esta idea de que los militares eran liberales. Los militares tenían todo en manos militares. El acero, el petróleo, la energía, las comunicaciones, eran todas del Estado, de empresas del Estado, que manejaban los militares. Esto recibió Alfonsín. Es decir, un país estatista en lo económico. Alfonsín no le cambió las reglas de juego. Hasta los canales eran todo del Estado, todo del Estado. Y se fue como deteriorando todo eso hasta que desembocó en la hiperinflación del 89, un desastre, asaltos al supermercado, todo lo que pasó. Y Alfonsín se va antes de tiempo, porque había, digamos, había caído el Estado. Entonces no teníamos teléfono, no teníamos luz, no teníamos nada, ¿no? Cuando llega Menem, ¿qué hace Menem? Y bueno, tira por la borda a las empresas del Estado y privatiza todo. Todo se privatizó en los 90, los famosos 90, ¿no? Entonces todo, las comunicaciones, la energía, el petróleo, todo pasó a manos privadas. Ahora que estamos en los 2000, se está estatizando todo. Todo está pasando al Estado. Ahora es AFJP, pues ya casi todos los servicios públicos están ya en manos otra vez del Estado. Entonces, claro, uno dice, es como si el argentino tuviera en la cabeza la palabra O. La palabra O la tenemos acá. O es todo el Estado, o es todo privado. O el Estado, o el mercado, ¿no? Y yo creo que no es así. Lo que más me impresionó a mí como explicación de qué ha sido el éxito del capitalismo moderno, ¿no?, que fue Max Weber, él decía, el capitalismo y el desarrollo económico y todo el gran progreso de Europa, Estados Unidos, Canadá, todo eso, proviene, decía Max Weber, de la conjunción de dos clases. Una clase, la clase empresaria, pero una clase empresaria competitiva, que no anda pidiendo protecciones o subsidios, no, competitiva, con ánimo de competir, con ánimo. Y por otro lado, una clase burocrática, de una burocracia seria, profesional, honesta, y estas dos grandes potencias se equilibran, están en tensión, y de esa conjunción sale el progreso moderno. Esto es lo que decía Weber y lo que pasó en los hechos de los países avanzados, ¿no? En cambio nosotros tenemos o el Estado, todo el Estado, ahora va todo para el Estado, y ya Cristina lo dijo en la última reunión de El Salvador, ahora viene todo para el Estado, fracasó la burbuja del mercado, fracasó todo lo que sea privado, ahora estatizamos todo y han seguido con los AFJP y siguen más cosas. Entonces, claro, yo pensaba hacer una metáfora de esto. ¿Saben lo que me parece que la Argentina, o lo que ha caído en la Argentina en los últimos 30 años, con esta cosa de es como si una persona se pusiera a caminar y le atan una pierna, le maniatan una pierna. Entonces, por ejemplo, camina con la pierna izquierda y da saltitos. Y da saltitos con la pierna izquierda y un día se agota, ya no da más, la tiene entumecida, tiene calambres. Y entonces dice, no, ¿sabés qué? Era la pierna derecha, que eso es Menem. Entonces nos vamos a la pierna derecha. Todo el mercado, nadie controla el Estado, al mercado. El Estado desaparece, ¿no? Y todo es mercado. Entonces empieza a caminar y a tambalear otras cuadras con la pierna derecha. Eso también termina mal, porque termina agotado, la gente no lo quiere, en fin, todas las cosas que pasaron. Entonces viene otra persona que le dice, no, ¿sabes qué? El error fue atar la pierna izquierda. Hay que volver a atar la pierna derecha. Y volvamos a caminar con la pierna izquierda, que es lo que estamos haciendo ahora de nuevo. Una Argentina siempre hemipléjica,
que o todos del Estado o todos del mercado. Y así nos va a ir. Y cuando terminen los 2000, que son los que encarna Kirchner, hacia el 2010 seguramente alguien dirá, no, estábamos mejor cuando estaban los privados, porque vamos a ver todos los escándalos del Estado, la corrupción, todo lo que pasa con el Estado lo sabemos ya. Y vamos a hacer otra vez el pase de piernas, ¿no? De manera que es algo insólito lo que nos pasa a nosotros, porque si usted ve otros países, el Uruguay, Francia, Estados Unidos, generalmente el área del Estado y el área del mercado son permanentes. Y hay interacciones entre las dos, pero no se cambia de modelo cada 10 años, ¿eh? No se cambia de pierna cada 10 años, ¿no? Yo estaba pensando, para terminar este pequeño comentario, ¿se acuerdan cuando Clinton ganó en los 90, que dijo un día, es la economía, estúpido? Porque todo el mundo hablaba de otros temas y la economía se está viniendo abajo con el viejo Bush, digamos, ¿no? Y yo diría, son las dos piernas, estúpido. ¿No podríamos entender que el progreso es el producto conjunto de un empresariado competitivo que quiera competir y sepa competir, y de un Estado controlador que lo obligue a competir a partir de una clase de funcionarios permanentes, profesionales y honestos? Si no tenemos estas dos piernas y si no caminamos como se camina con las dos, vamos a salir siempre esta hemiplegia. Entonces cuando falle una hemiplegia, vamos a pasarnos a la otra hemiplegia. Y eso proviene de una falla en la conceptualización de la comparación. ¿Por qué nos pasa? Ustedes recordarán, digamos en los 80, a finales de los 80, que no andaba nada, no había luz, no había teléfonos, el Estado estaba en crisis, hiperinflación, no había moneda. Entonces, los liberales que tomaron ahí el poder con Menem, comparaban el Estado que teníamos, que era un descalabro, con el mercado que imaginaban. Entonces decían, no, ahora va a venir la empresa privada, van a venir los europeos, va a ser una cosa maravillosa. Y ahora, después, se ha empezado a comparar las empresas privadas que teníamos, que se hizo bastante mal la privatización de todo, comparamos esas empresas privadas que no han podido funcionar como debían con un Estado ideal. Están imaginando que el Estado viene ahora el reparto, la garantía del Estado. Pero el Estado, ¿cuál es el Estado? ¿Es el que imaginamos o el que tuvimos y vamos a tener? Entonces me parece que tendríamos que llegar a una comparación o entre dos ideales, comparar el Estado ideal y el mercado ideal, o entre dos realidades, ambas imperfectas, el Estado imperfecto que tenemos y el mercado imperfecto que tenemos, y empezar a ver cómo las combinamos, cómo las sumamos y cómo nos convertimos en un país como son los demás, porque los demás no hacen estos giros de sistema cada 8 o 10 años y se pasan de una banda a la otra y así andan siempre en una pierna tambaleándose. En el próximo bloque vamos a tener un debate justamente con motivo de las AFJP para ver después de la votación de diputados hacia dónde tenemos que ir. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, vamos a debatir ahora, vamos a, de alguna manera, reiterar el debate que hubo en diputados sobre el AFJP. Están con nosotros Edgardo de Petri, diputado nacional por el Frente de la Victoria, y Esteban Bullrich, diputado nacional de Pro Recrear, que estuvieron en posiciones adversas en el debate. Y yo les diría una cosa a los dos, ¿no? Uno tiene como un ángel malo adentro. Yo estaría deseando que hagan el debate que hicieron en su momento Patricia Bullrich y María América González, pero no lo hagan. Pero yo les digo que no lo hagan, pero si quieren hacerlo pueden, ¿no? Y después tienen algo en común. Los dos son de River. Les hemos encontrado un punto de contacto, ¿no? En todo lo demás, menos los dos punto de somos contacto. argentinos también. Bueno, está bien eso, ¿eh? Los dos somos argentinos, los tres, los cuatro. Digamos. Así que, bueno, no sé quién quiere empezar, pero vamos a ver si hacemos un debate, un mini debate
que refleje de alguna manera el debate con un diputado, que fue un debate de muchas horas, ¿no? Sí, un debate largo. Bueno, la verdad que yo escuchándolo, Mariano, realmente creo que en la Argentina estamos discutiendo el rol del Estado. Y es bueno que traigamos la discusión, el Estado no es malo ni bueno, depende de qué proyecto impulsa. Y ver que este planteo del rol del Estado no solo se dio a nivel de los trabajadores estatales, a nivel de los empresarios, de los intelectuales, de los sindicalistas, también se dio a nivel de los periodistas, de la intelectualidad, todos discutimos el rol del Estado. Nosotros defendemos el rol del Estado en la economía. Creemos que el Estado debe intervenir en la economía nacional. Y debe intervenir tratando de generar un piso de igualdad social donde no puede ser como se demostró con el sistema de FJP, que lo que era un derecho de los trabajadores, lo que era una perspectiva de solidaridad intergeneracional, donde un conjunto de argentinos teníamos que sostener de trabajadores a los que habían dejado de trabajar y estaban en su edad de retiro, se convirtió en un negocio individual, en una cuenta privada y en un banco. En un negocio financiero, lo que era la solidaridad se convirtió en un negocio financiero, a tal nivel que terminó en escándalo, porque la verdad que hoy en el pozo acumulado de las FJP, que nosotros tomamos, debería haber 38.000 o 28.000, perdón, millones de dólares, sin embargo hay 20.800. Hay 8.000 millones de dólares que, por supuesto, fueron desviados al pago escandaloso de comisiones. Y hoy nos enteramos, 100.000 pesos cobraban los gerentes, es más, tenían premios, ¿no? Por supuesto que tener más afiliación, de hasta 1 millón de pesos por año. Entonces, la verdad que el Estado debe intervenir en sectores clave donde el derecho a la previsión para todos los argentinos debe ser una condición básica y debe ser un acuerdo social de toda la sociedad. No debe ser un planteo de un sector u otro, debe ser una condición básica de toda la sociedad. Sobre todo cuando incluso los países del primer mundo, de donde se fundamentó para la privatización, había que privatizar para mejorar. Los países, supuestamente entrábamos al primer mundo, una de las cosas que nos dijeron, ni Estados Unidos ni Europa, ¿no?, tenían sistemas privados. Y la verdad, la última joya, como dijo Rossi, una de las bombas que estamos desarmando de la privatización de los 90 es el sistema previsional argentino, que evidentemente mostró su fracaso, a tal punto mostró su fracaso, que hoy el Estado argentino tiene que financiar con 4.000 millones de pesos anuales para que los que están afiliados en la FJP cobren la mínima. Ni hablemos del escándalo que significó que el Estado dejó de recaudar durante 15 años más de 10.000 millones de pesos, o sea, 150.000 millones de pesos, y al mismo tiempo de la privatización del sistema previsional, Cavallo rebajó los aportes patronales, otros 5.000 millones de pesos por año, donde realmente, si eso no fue una estafa y no fue una transferencia de recursos de los trabajadores y del pueblo argentino a pocos grupos económicos concentrados, la verdad que ahí el Estado jugó un rol muy claro, no jugó a favor ni de los trabajadores, ni de los jubilados, ni del pueblo argentino. Jugó a favor de los grupos económicos, que fueron los que se enriquecieron durante todos estos años, con la privatización. Uno de los eslogans de la década de los 90, cuyo uno de los máximos íconos, López Murphy, por eso tenemos diferencia, López Murphy era el gran ícono, ¿no? Después lo toma Menem, pero López Murphy a Sogaray, y Menem termina ejecutándolo con los resultados que todos sabemos que pasó, ¿no? Esteban. Yo podía entrar en el juego que es demonizar, dividir, podría entrar en el juego de ver por qué las FJP fueron realmente malas, podría entrar en ese juego al cual nos quieren llevar a la sociedad para seguir dividiéndonos simplemente para conseguir un objetivo que no estamos discutiendo. Ningún jubilado festejó lo que pasó el jueves, esto está claro, y me parece que ese juego nos está destruyendo como sociedad. Por eso marqué, Mariano, cuando usted comenzó el programa y dijo, bueno, tienen algo en común que son de River, yo dije, tenemos en común que somos de Argentina. Y yo creo que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, se asoció a López Murphy, los 90, antes era el alfonsinismo, antes eran los militares, antes eran los peronistas. Yo le reconozco al diputado de Petri que ha defendido esta posición que él tiene desde siempre. Él siempre estuvo en contra del sistema privado y eso hay que reconocerlo. Creo que el problema es que el diputado de Petri y yo hemos entrado en un juego de alguien que está por encima nuestro, que quiere que el diputado de Petri y yo sigámonos diciendo vos sos de izquierda, vos de derecha, vos sos lópez murfista, vos sos kirchnerista. Y yo no quiero entrar en ese juego. Yo quiero debatir en serio
porque estoy de acuerdo con el diputado de Petri, que los jubilados tienen que ganar una jubilación digna. Entonces, ¿por qué no debatimos eso? El único proyecto que realmente investigaba la CFJP era el proyecto que presentamos nosotros, que había un capítulo específico que se dedicaba a la investigación. Si supuestamente se robaron toda la plata que se robaron, ¿por qué no las investigamos? Lo mismo pasó con Marsans. Se demonizó a Marsans. Nosotros dijimos, miren, hay un acta de acuerdo que nos tiene condenados. Si no invalidamos el acta de acuerdo, ahora el gobierno dice, o pagamos $1 o expropiamos. ¿Y Marsans? Marsans se va a ir, si fue un ladrón, como decíamos. Este juego de la demonización nos divide a nosotros dos. Y nosotros dos somos diputados de la Nación. Y deberíamos estar discutiendo por qué los jubilados ganan 690 pesos en el sistema de reparto, que es un robo. Es un robo para gente que aportó durante 30 años. ¿Por qué hay 6 de cada 10 chicos que no terminan el secundario en Argentina hoy? ¿Por qué con esa cifra se quiere encarcelar a los chicos a los 14 años? Si no resolvemos el problema de la educación, difícilmente una medida como meter en cana a chicos de 14 años resuelve el problema. Lo que vamos a tener es más gente de 14 años en la cárcel. Esos son los debates que debemos estar dando. No si López Murphy, si Kirchner, estamos entrando en el juego de los que quieren dividir a los argentinos. Ahora, yo en este debate encuentro que falta alguien, porque es el Estado, vamos a simplificarlo, el Estado o los privados. Digo, ¿y los jubilados? ¿Esta ley garantiza que los aportes de los jubilados van solamente a los jubilados o puede el Estado decidir qué hacer con ellos? Bueno, yo voy a disentir. Los jubilados estuvieron festejando y estuvieron marchando frente al Congreso. Y miren, ya van a llevar casi 1000 marchas los jubilados. Hay que ver más. Que la política no es solamente lo que discute la Cámara de Diputados, lo que hace Cristina Kirchner o lo que se dice y se hace en la televisión. La política es mucho más, muchísimo más. Yo, por supuesto que creo en un rol del Estado, no creo en el estatismo, no, pero sí creo en un Estado presente en la economía, regulando, controlando, un Estado distribuyendo el ingreso nacional, un Estado, a ver, que podamos discutir cuál es la política de costos en Argentina. Acá se desarmó la Secretaría de Comercio Interior para no discutir los costos. ¿Cuánto vale el kilowatt de electricidad? ¿Cuánto vale el barril de petróleo? ¿Cuánto vale la carne? Porque acá se discute el salario. Cuando los empresarios con esta ley dijeron, están afectada la seguridad jurídica, mire, y tenemos dificultades con esto. Mire, la verdad que se descapitalizó, incluso las propias AFJP de las que ellos fueron socios, por la inflación. En la Argentina hubo inflación. Entonces, si en la Argentina, en los últimos 20 años estoy hablando, no solamente, si hay inflación, usted descapitaliza un fondo. El trabajo en negro, que es responsabilidad que el Estado tiene que tratar de que no haya trabajo en negro. Ahora, la primera responsabilidad de blanquear a su personal es del empleador. Mire, si yo tengo una persona en un lugar, la tengo que blanquear. Entonces, los empresarios, el Estado, los trabajadores debemos tratar de discutir determinadas decisiones públicas donde tiene que plantear la solidaridad como cuestión central en el tema previsional. Yo creo que el artículo, creo que es el artículo 8, le plantea al gobierno que no puede destinar el recurso a otra cosa que no sea al sistema previsional. ¿Eso es cierto? Creo que, perdón, para terminar el concepto, sí. Este no fue solamente una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros lo hemos cambiado en la Cámara de Diputados y hemos trabajado con otros bloques, con el sí, con el bloque de Claudio Lozano, Emancipación y Libertad, con el socialismo. El propio socialismo votó con nosotros. Fueron 162 votos. Entonces, a mí me parece que hay un consenso muy fuerte de la decisión del Poder Ejecutivo y está demostrando, me parece, que hay un piso de acuerdo de las representaciones políticas en la Argentina, que no solamente están en el Congreso, la CGT de Hugo Moyano, la CTA de Hugo Yasky y sobre todo los jubilados de todos los miércoles que vienen marchando desde que esto se privatizó, me parece que se han visto reflejados en una norma que me parece debería tener acuerdo de todos los sectores y no solamente el gobierno. Es cierto lo que dice el diputado Petri respecto a que hay una frase que dice que no se puede destinar a otra cosa, que es el artículo 8º, como decía el diputado, que sea el pago de los jubilados. Ahora, lo que es la verdad que los fondos esos, los excedentes, se van a destinar a obra pública, o sea, se lo va a prestar al Estado. Se lo va a prestar al Estado, ya lo está haciendo el ANSES, se lo está prestando al 8%, o sea, muy por debajo de la inflación, con lo cual ya se está descapitalizando los futuros jubilados. Repito, no quiero entrar en una discusión sobre, porque la verdad es que no estamos hablando de jubilación, nunca hablamos de jubilación. Sinceramente, esta marcha de los miércoles de los jubilados es una marcha que está viniendo todos los miércoles, pero que reclama una suba del mínimo, que reclama que la jubilación sea digna, con lo cual no hemos respondido a esos jubilados y tampoco festejaron. Lo que me parece importante es, repito, que nosotros, como decía el diputado, el Congreso parece un recipiente absolutamente cerrado. No está discutiendo ninguno de los problemas
que tienen los argentinos. No está discutiendo el tema de inseguridad, no está discutiendo el tema del desempleo, no está discutiendo ni siquiera el tema de los jubilados. Creo que ese es el problema. Nos tenemos que poner de acuerdo para dejar de separar y dividir, dejar de gritarnos. Y no lo digo solamente del oficialismo, lo digo de la oposición también. Si nosotros mismos también estamos cayendo en la trampa. Creo que algunos de los bloques que antes habían votado en contra han caído en esa trampa. Han caído en la trampa del demonio de la CFJP y dijeron, como nosotros siempre creímos en el sistema público, vamos a votar a favor. La realidad es que no se está votando a favor del sistema público, porque no se está modificando el sistema público. Y el sistema público hoy al 80% de los jubilados le paga 690 pesos. Y quiero corregir algo que dijo el diputado de Petri, que este sistema, el actual, es solidario. Es cierto que hoy el Estado pone 4.000 millones de pesos para pagar jubilaciones. Lo hace porque hubo muchos jubilados del sistema privado que obviamente no habían aportado 16 años al privado y ahora han aportado al público y han aportado al privado. Pero también es cierto que las cargas patronales de los afiliados a las AFJP, el 16% de cargas patronales, que en el año pasado fueron 10.000 millones de pesos, los aportó solidariamente los afiliados a AFJP. Con lo cual, se sacaron 4.000 para los jubilados, pero se pusieron 10.000 de cargas patronales. Este sistema era solidario. ¿Que hay que hacer cambios? Por supuesto. ¿Que hay que ver si se robó plata o no? Si supuestamente se robó plata, por supuesto que tiene que haber gente presa. Ahora, discutamos en serio. Había sindicatos que eran socios de AFJP. Había una AFJP del Estado. El Banco Nación tiene Nación. AFJP también se robó la AFJP de Nación. Entonces hay funcionarios que tienen que estar procesados. Este debate no es un debate de jubilación. Yo estoy dispuesto a dar los debates y creo, y lo dije el mismo jueves, no tenía ganas de votar. No tenía ganas de votar porque votar era caer en la trampa. Quería pararme la banca y no votar. Lamentablemente no votar hubiera sido también caer en la trampa. Entonces, lo que sí planteé claramente es que no voy a hablar de jubilaciones. Yo quiero hablar en serio de los problemas que tiene Argentina y no estamos hablando de los problemas que tiene Argentina. Lo que me están diciendo de alguna manera los dos es que los jubilados van a seguir cobrando 690 pesos. Peor, si no se modifica la ley de movilidad, perdona, Edgardo, si no se modifica la ley de movilidad que acabamos de votar, con la suma, con el agregado de la cantidad de jubilados que vienen del sistema privado, se le tiene que bajar la jubilación, por la fórmula que sancionamos hace poco. Mire, yo creo que hay que tener memoria, porque si no tenemos memoria vamos a cometer los mismos errores. Nosotros tomamos el país con el 60% de la población por debajo de la línea de la pobreza. La Argentina tenía no 25% de desempleo. En el país que nosotros caminamos, Solano, Matanza, Florencio Varela, Rosario, Córdoba, el norte argentino, 5 de cada 10 argentinos tenían problemas de empleo. 5 de cada 10. Acá había 24 monedas. No, acá teníamos reserva por 7.000 millones de dólares. Acá el empresariado que ahora se queja el empresariado, cuidado de la crisis con Brasil. Muchachos, se acumularon durante 5 años, tuvieron ganancias importantes, hagamos un acuerdo social y pongamos que no hay que despedir. Después vemos cómo el Estado los ayuda, pero no subsidiemos los negocios, ¿no?, de las empresas y protejamos el empleo. Me parece que hay que tener un poco de memoria. Y los jubilados que nosotros tomamos desde 2003 cobraban 130 pesos. ¿Sí? 130 pesos. Ahora, hoy no alcanza. No alcanza. Ahora, del 2003 al 2008 se realizaron un total de 12 medidas de aumento sobre los haberes previsionales. Luego de años de congelamiento. De la mínima, claro. De años de congelamiento. Te estoy comentando, ¿no? Y después que le haya recortado el 13%. Acordémonos que hubo un gobierno, ¿no?, que le recortó el haber del 13% y era democrático, ¿no? Y votaron la ley en menos de 24 horas, No es que tuvieron comisión, la votaron. El haber de la prestación mínima en los últimos 5 años se incrementó en un 360%, alcanzando un valor de 690 pesos, además de los 45 pesos de PAMI. En el mismo periodo el haber medio aumentó 154%, el medio, pasando de 337 a 854. El 100% de los jubilados y pensionados cobran en 3 semanas, el mes en curso. En el 2001 cobraban al mes vencido. Moratoria previsional, la hizo nuestro gobierno. Hay 1.500.000 abuelos que no contaban con un ingreso ni cobertura de salud. Cobran su jubilación y tienen una obra social. Jubilación anticipada por desempleo. Cuando hablamos de privatización, nosotros perdíamos con los trabajadores muchas veces que no había que tomar el retiro voluntario. Y perdíamos la asamblea. ¿Por qué? Daban retiro voluntario, era un despido encubierto. 100.000 argentinos quedaron desempleados así, con 30 años de aporte y no se podían jubilar. El Estado los incorporó y hoy tienen una jubilación. Entonces, a mí me parece que faltan muchas cosas. Ahora, todo el mundo y todos los sectores estamos en condiciones de afirmar que sin estatización, sin control de ese recurso,
no había ninguna posibilidad de poder definir otro sistema previsional. Que por supuesto esto no va a resolver la cuestión de la previsión de todos los argentinos, no. Porque la FJP lo que no dicen es que tenían 12 millones de afiliados, pero los que cotizaban eran 3,5 millones. 4,5 millones Los que aportaban. Entonces cuando dice, si yo tengo 9 millones o 12 millones en algún momento de afiliados, pero aportantes al sistema, 4 millones y medio, se pasaron el Estado casi 1,5 millones. No es que fue masivo el pase, y sobre todo fue masivo el pase de los que cobraban entre 1.500 y 2.000 pesos, porque el que cobra 20.000 pesos, el que tiene la suerte y la posibilidad de cobrar 20.000, 15.000, 30.000, ese por ahí le convenía el sistema de capitalización. Pero el que cobra un salario de 1.500, 2.000 pesos, de ninguna manera va a tener la posibilidad de tener una jubilación digna. Hoy tenemos la posibilidad, digo, de empezar a discutir. Esto que vos decís, yo estoy de acuerdo, Esteban. Bueno, discutamos a partir de ahora cómo armamos, cómo hacemos, cómo construimos un sistema previsional donde esté todo. Y para eso hay que recuperar algo, los aportes patronales. Hay que cobrarle aportes patronales, que son 5.000 millones de pesos, a las grandes empresas, a los sectores que concentran, ¿no?, el 80% del Producto Bruto Interno, y hay que tratar de distribuirlo equitativamente. Y el Estado tendrá que poner solidariamente, por supuesto. Pero pongamos recursos para garantizar las jubilaciones, pongamos recursos para garantizar lo de los pibes, y no recursos para seguir subsidiando, bueno, un sistema que evidentemente, a ver, yo creo que debería haber una denuncia penal sobre los funcionarios que administraron la FJP. La verdad, si a mí me dice, el Estado no demostró, mire, el Estado argentino, este Estado con Massa conduciéndolo desde el ANSES de 2003 para acá, la verdad que si hay un lugar del gobierno de la nación que ha mostrado eficiencia, que ha mostrado ampliar la cobertura y que ha administrado correctamente a un bajo costo, porque el ANSES gastaba 300 millones contra 1.000 de la FJP. Y le aviso que cuando hablamos de los trabajadores, cuando nosotros nos impusieron la privatización, nos decían que éramos vagos, que no laburábamos, que éramos indeseables. Nosotros sufrimos ese proceso, ¿no? Y venía lo nuevo, venía lo eficiente, ¿no? Venían los que iban a resolver el sistema de previsión argentino. Sabemos cómo terminó. Hoy incluso, esta ley permite que los 10.000 trabajadores que están en la FJP sean absorbidos por el sector privado. Ahora yo les digo, a los trabajadores que hoy se movilizan, para terminar, y muchos otros que lo están acompañando, como De Ángel y otros grupos, no se movilizaron cuando perdieron 12.000 trabajadores en estos años, porque las FJP en 1997 tenían 22.000 trabajadores. Hoy tienen 10.000. ¿Dónde estuvieron las movilizaciones de la oposición para defender los puestos de trabajo de los que se caían de las propias FJP? Entonces, la oposición nos tiene que ayudar con propuestas, no utilizando esto de una manera electoral para tratar de debilitar el gobierno y volver a instalar la perspectiva de que cada acción que hace el gobierno es un posicionamiento para ver cuántos votos más o cuántos votos menos van a tener en la próxima elección. Eso no me parece que sea el camino. Yo creo, Mariano, que repito, estamos en este juego. La realidad es que lamentablemente la situación no cambió para los jubilados. Como digo, si no modificamos la ley de movilidad se le va a restar. Pero mucho más importante, estamos comprando el juego de la división. Me parece que la Argentina por este camino va mal. Va mal porque vamos a seguir con el O. Yo quiero el I. Yo quiero una I en la frente. Quiero una I, quiero que nos podamos sentar con el diputado de Petri y acepte escuchar la propuesta. Nosotros teníamos una propuesta específica que tenía, por ejemplo, que ver con que se haga una comisión para investigar todas las FJP. No se aceptó ni siquiera esa propuesta. Entonces, no es que no hay propuestas, es que no nos estamos escuchando. No nos estamos escuchando. Yo quiero otro tipo de política. Yo no me metí hace 6 años en política después de la Alianza, después de los 90. Nunca hice política antes y por eso no es que no me hago cargo. Al contrario, me hago más cargo todavía. Porque me metí en política para cambiar esto. Me metí en política para cambiar esto y creo que se puede cambiar. Mire, a los que yo sé que hay muchos televidentes que por ahí están desesperanzados, que están caídos, les digo, miren, ¿saben qué? Hoy hay un presidente afroamericano en Estados Unidos. ¿Y sabe cuál fue el lema de ese presidente? Sí podemos. Sí podemos tener una Argentina donde los chicos terminen el secundario. Sí podemos tener una Argentina donde los jubilados cobran lo que tienen que cobrar. Sí podemos tener una Argentina sin corrupción. Pero tenemos que trabajar todos. No estamos condenados al éxito, no estamos condenados a que esto pase porque sí. Vamos a tener que poner todos gestos de generosidad. Que la oposición tiene que hacer el gesto, por supuesto. Y también la presidenta tiene que llamar a una oposición no a poner el hombro, pues se le pide poner el hombro a alguien que no quiere que se piense, sino a una oposición pensante que esté dispuesta a intercambiar. Eso es una oposición responsable. No voy a poner el hombro, quiero poner la cabeza y quiero poner ideas. Quiero compartir ideas, quiero elegir la mejor y quiero que podamos cambiar la Argentina en serio. Les agradezco muchísimo a los dos. Muchísimas gracias. Una de las cosas que más se están discutiendo
es si los fondos van a ir donde tienen que ir, ¿no? Y ahora, curiosamente, y eso va a ser objeto del próximo bloque, el funcionario más importante para controlar la corrupción, digamos, o la posible corrupción en el Estado, que es el doctor Manuel Garrido, que es fiscal nacional de investigaciones administrativas, si le acaban de cortar abruptamente sus facultades. Está acá para explicarlo. Ya volvemos. Bueno, yo creo que lo que quizás no se discutió suficientemente en el bloque anterior es que en verdad, claro, es desagradable decirlo, ¿no? Para un diputado están discutiendo. ¿Ustedes los fondos realmente se los van a dar a los jubilados? Porque lo que todo el mundo dice es que los fondos, además se dice abiertamente, solo consiguen arreglos políticos, arreglar tal provincia, tal. Entonces, digamos que uno de los temas centrales de Argentina es controlar que efectivamente lo que se vota o lo que se decide se aplique a lo que se decidió, ¿no? Es decir, esto y decir que hay que luchar contra la corrupción, porque la corrupción viene de muchas formas, ¿no? Y el país tiene una institución que es la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ¿no? Que está a cargo del doctor Manuel Garrido. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Justamente creada hace ya unos cuantos años para eso. Ahora, justamente al mismo momento en que la duda sobre qué van a hacer con esos 35.000 millones de dólares a partir de la estatización de las jubilaciones privadas, está ahí, está en la mesa, en la discusión, sale una decisión, que me gustaría que el doctor Garrido me la explicara, que le restringe fuertemente la capacidad de acción del doctor Garrido, que trata de controlar que no haya corrupción, ¿no? ¿Usted cómo lo tomó eso? Mire, nosotros venimos desde hace varios años trabajando en estos temas de investigación de la corrupción y promoviendo las competencias de la Fiscalía. La Fiscalía, como usted bien dice, es un organismo que tiene muchos años. Sorprendentemente es uno de los organismos que lleva más años en la estructura institucional argentina, porque fue creada en 1962. Lo que pasa es que a lo largo de su historia la Fiscalía ha tenido que afrontar una serie de sucesos traumáticos que le han ido recortando sus competencias y bueno, y finalmente la situación actual en la que la ley que regula las competencias de la Fiscalía es una ley muy mala y esta resolución lo que introduce como novedoso es una interpretación lo más restrictiva posible de esas competencias. Ahora, es una decisión de la Procuración. ¿Quién fue el que tomó la decisión? Sí, mire, la decisión la toma el Procurador General de la Nación dentro de sus competencias. O sea, el Procurador tiene esa competencia de interpretar las normas que se aplican a los fiscales. Y de hecho nosotros habíamos pedido que el procurador interpretara la norma porque teníamos algunos conflictos con algunos fiscales y en donde se habían producido algún tipo de desinteligencia porque la Fiscalía quería impulsar una serie de causas y tropezaba en algunas ocasiones con, con la oposición de algunos fiscales a incorporar los escritos de la Fiscalía, pedían, en algún caso, concretamente, los casos de corrupción tramitan en su mayoría en el Fuero Federal de la Capital Federal. Entonces teníamos una serie de controversias con el fiscal general de la Cámara Federal que pedía que sacaran los escritos de la Fiscalía de las causas, en causas muy importantes, llegando inclusive a... ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en el caso Skanska, nosotros recurrimos, se dio un caso muy particular, porque ya a raíz de una serie de desinteligencias que veníamos teniendo con el fiscal general Moldes de la Cámara Federal, en ese caso en particular esperamos a ver si él apelaba a la decisión de la Cámara que declaraba nula las grabaciones de la auditoría interna de Skanska, que son una prueba fundamental en esa causa. Esperamos hasta las últimas 2 horas en que él podía recurrir para ver si él recurría. Cuando no lo hizo en el último minuto, nosotros presentamos el recurso, sabiendo que él después iba a pedir que lo sacaran del expediente, como pasó en un montón de causas, en la denuncia que hicimos en Sociedad Comercial del Plata, en la denuncia que hicimos por la renegociación de Aeropuertos Argentina 2000. Lo que usted está diciendo, fiscal, es que hay como maniobras de encubrimiento en la justicia. Yo no puedo decir tanto. Yo lo que digo es lo siguiente, que la Fiscalía
intentó impulsar una serie de causas y de hecho impulsó un montón de causas. De hecho, en varios casos la Fiscalía, también con este fiscal general, nosotros sostuvimos que determinadas causas no estaban prescritas e inclusive la Cámara nos dio la razón, o sea que ganamos los casos. Otro supuesto en donde también se discutía la validez del acceso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a la nómina o a las declaraciones juradas, a los anexos reservados de las declaraciones juradas que lleva la Oficina Anticorrupción. Varias decisiones habían declarado la nulidad de esas causas diciendo que la Fiscalía no podía acceder. Nosotros, en contra de lo que decía el fiscal general, fuimos a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación también dijo que la Fiscalía podía acceder. Es decir, Da la sensación, por lo que usted cuenta, por lo que usted está narrando, como que la Fiscalía de Investigaciones que usted preside es sentida por el resto del sistema judicial como un cuerpo extraño. Hay fenómenos como rechazo. Mire, yo no podría decir eso porque digamos, la Fiscalía ha trabajado y ha colaborado con un montón de jueces y de fiscales. O sea que no puedo decir que sea vista como un cuerpo extraño por el sistema judicial. Pero por lo que usted dice, lo loco es que usted, que es la parte acusadora, le imputa a una persona un delito y en cambio esa persona defenderse lo defiende el fiscal general. Bueno, en muchos casos ha ocurrido así. Por Ahora, eso, ¿eso sabe cómo se llama? Se llama impunidad. Se llama impunidad, porque si usted no puede investigar los hechos de corrupción y los frenan dentro mismo del aparato judicial, hay impunidad. bueno, por eso se crea un organismo especial. Claro, porque precisamente, ¿por qué existen organismos especializados en investigación y promoción de la persecución de la corrupción? Porque estamos hablando de delitos complejos y delitos de poderosos. Es una manera de equilibrar la balanza. Porque justamente una de las críticas que se le hace al sistema penal es que siempre recae sobre los pobres, los desventajados, los que no tienen cómo defenderse. Y justamente el sistema, por lo menos desde el punto de vista de la teoría, trata de equilibrar la balanza de la justicia, poniendo más fuerza en la investigación y en la persecución de esos casos. Estoy bastante frustrado, ¿no? ¿O está con ánimo de pelear todavía? Mire, tenemos muchas investigaciones abiertas que vamos a continuar. Yo diría que no necesariamente uno está frustrado, porque cuando le toca ganar un caso es un éxito mucho más significativo. Claro, cuando cuesta vale más. Claro. Vamos a hacer un minuto de pausa por publicitar no sé qué y después seguimos. No, le estaba preguntando al doctor Garrido, que es el fiscal nacional de investigaciones administrativas, que es el fiscal más alto en esta materia de investigar la corrupción, ¿en qué lo han cortado estas últimas decisiones del procurador general, el doctor Esteban Rigui, en qué le cortó aún más las atribuciones a usted? Mire, la interpretación restrictiva lo que le impide a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas es esencialmente el actuar en las causas judiciales. O sea, la Fiscalía conserva la facultad de intervenir, de realizar investigaciones preliminares, pero una vez que el caso llega a los tribunales, la Fiscalía ya no puede intervenir. Salvo en los casos que haya denunciado la Fiscalía. Lo que pasa es que en la práctica, sobre todo los casos más importantes, llegan antes que la Fiscalía haga una denuncia, porque la investigación preliminar lleva tiempo si uno desarrolla una investigación seria, claro, compleja. Entonces, sucede cuando los hechos tienen estado público, que se presentan otras personas que leen el caso en el diario o miembros del Congreso y denuncian el caso en tribunales. Pero a ver si lo puedo entender bien. O sea, lo que usted puede hacer ahora es juntar. Dice, sí, hay corrupción, sí, pero no lo puede llevar a la justicia. Solamente denunciarlo, pero lo que pase después con el caso... Digamos, la Fiscalía, un manual de colecta hechos de corrupción que no puede denunciar. Que sí la puede denunciar, pero después no puede impulsar el caso. ¿Y por qué esto es problemático? Porque, por ejemplo, la Fiscalía es el único organismo del Ministerio Público que tiene un equipo de contadores auditores especializados en esto, por ejemplo. Un ejemplo, además de los investigadores abogados que también están especializados en investigar corrupción. Entonces, no puede apoyar esas investigaciones, no puede aportar esos elementos, proponer esos peritos, no puede sugerir pruebas, no puede hacer, y tampoco puede, en el caso de que se cierre un expediente y el fiscal esté de acuerdo con el cierre, tampoco podría eventualmente apelar si estuviera en desacuerdo. Voy a hacer una pregunta que no va a querer contestar, pero si yo digo que esta orden del procurador Rigui en lo que hace es favorecer un eventual hecho de impunidad que afecta a un funcionario, ¿digo mal? Yo no diría la palabra favorecer. Yo lo que creo es que el doctor Rigui adopta un criterio interpretativo que es legítimo.
es un criterio interpretativo correcto, pero es el más restrictivo posible, de una ley que es deficiente. Entonces, si esta va a ser la interpretación de la ley, yo creo que lo que va a favorecer a los casos de corrupción es digamos, la aplicación de la ley de esa manera, es decir, quitándole facultades a un órgano independiente especializado como es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Por eso, lo que yo digamos, venía planteando es que la Argentina no está en un vacío, sino que la Argentina además viene ratificando las obligaciones internacionales en materia de lucha y persecución de la corrupción, y la convención que ratificó en el año 2006, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que el país tiene que tener un órgano de persecución y de investigación independiente y con recursos suficientes. ¿Cuánto hay de cierto que la gota que rebasó el vaso es que usted se animó a decir los fondos del ANSES que van a sanear la caja de Schiaretti de Córdoba no están bien enviados? Mire, yo no creo que una denuncia entre muchos casos que tiene la Fiscalía sea el factor. Creo que son todas especulaciones. Me parece que lo importante acá, y además me encantaría poner de manifiesto que no es una cuestión de un caso, o 2 casos o 3 casos, porque esta interpretación y esta ley, la ley está vigente desde el año 98 y va a seguir rigiendo, salvo que el Congreso la modifique. Entonces, digamos, no pasa por el caso ANSES o el caso Skanska, la adulteración de las cifras del INDEC. Creo que lo que hay que hacer es abstracción de esto y pensar que lo que estamos discutiendo es si la Fiscalía con este fiscal o con el fiscal que venga o con el que venga después y este gobierno o el gobierno que venga después va a tener un órgano independiente que tenga los recursos suficientes para investigar corrupción, que es el compromiso internacional asumido por la Argentina. Entonces me parece que yo haría abstracción de los casos en particular, porque obviamente que la Fiscalía tiene un montón de casos complejos que afectan al poder político, que afectan a los gobiernos anteriores también, y los va a seguir teniendo, porque justamente de eso se trata. La corrupción implica el manejo de dinero por parte de funcionarios públicos y de los funcionarios públicos más altos cuando hablamos de gran corrupción. Entonces, acá me parece que no es una cuestión de qué caso, digamos, eso no, digamos, obvio que hay casos que seguramente habrán afectado sobre todo a aquellos a los que la Fiscalía investiga. Yo le haría una pregunta así como también como dice Luis, que por ahí puede no contestar, pero digamos, si yo estoy mirando este programa y quiero enterarme qué pasa en la Argentina, la conclusión a que voy llegando, a lo mejor estoy equivocado, que el Estado argentino no controla su propia corrupción. Yo lo que diría es que la controla, pero de manera poco sistemática y con un montón de trabas derivadas de normas, interpretaciones de normas y la falta de la adopción de un criterio serio, de decisión, de pensar cómo vamos a investigar la corrupción. No, y lo peor, ¿sabes lo peor que es? Lo peor es que habiendo estos organismos, la buena voluntad que usted tiene y otros fiscales, otros que quieren investigar, al estar el organismo existente y maniatado de alguna manera, se logra de alguna manera un certificado de honorabilidad. Porque uno puede decir, mirá, a mí me investigaron, no salió nada. Claro. ¿No? Es como darle la garantía de moralidad a algunos inmorales. Mire, el otro día a mí se me ocurría la figura del espantapájaros, o sea, la Fiscalía, con el nombre de Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero sin los recursos, ni la independencia, ni la posibilidad de impulsar los casos, termina siendo un espantapájaros. Pero yo sé que usted no le quiere poner nombre de apellido, pero ayuda. Digo, hoy, para investigar la corrupción de este poder político, dependemos de la voluntad del procurador Rigui. No dependemos de la voluntad del procurador Rigui. El procurador Rigui interpretó la norma. Y bueno, dependemos del Congreso. Si el Congreso está de acuerdo en que la norma... Mientras no haya Congreso, la instrucción que vale es la de Pero el Congreso está siempre. O sea, el Congreso está. Y es más, bueno, la ley de Ministerio Público también contempla que el Congreso tenga una comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público, que en 10 años nunca se constituyó. Entonces, me parece que no es una cuestión de nombres, de quién es el procurador, quién es el fiscal de investigaciones administrativas. O sea, esto le da pasto al escándalo, pero acá me parece que es una cuestión institucional importante, que es que cada uno, en mi caso yo investigo los casos, trato de impulsarlos de acuerdo a las herramientas con que cuenten. En este caso, las herramientas han pasado a ser
interpretadas de manera restrictiva. Si esto es lo que quiere el sistema institucional, bueno, continuaremos con estas facultades interpretadas restrictivamente. Si el Congreso no está de acuerdo, tendrá que modificar la ley. Claro, porque la restricción, como está ahora esta última restricción, es que ustedes no pueden intervenir en los procesos judiciales donde se investigan hechos de corrupción. Efectivamente. Esto es lo que se ha decidido. Efectivamente, es así. Ellos pueden venir a este programa, pueden hacer una solicitada, pueden denunciar, pero cuando se convierte en un proceso judicial, ahí les dicen, muchachos, ustedes quedan afuera. ¿O no? ¿O Efectivamente, esa es la consecuencia. Salvo los casos que denuncie la Fiscalía, que son un porcentaje ínfimo. Ínfimo. De todos los que hay. De todos los que hay. En ese contexto, de todos los que hay, Skanska, Bolsa de Michel, INDEC, ¿cuál es el más complejo o el que más avanzado está en la causa? No, mire, digamos, casos complejos tenemos muchísimos. Y avanzados, depende. Mire, justamente yo estaba comentando en el corte que casos avanzados, lo que están llegando a juicio son casos que abarcaron, que vienen del gobierno de Menem, por ejemplo, en donde la Fiscalía estaba ejerciendo la acción penal y que ahora se van a caer, como el caso, por ejemplo, del soborno para la compra del helicóptero Sikorsky en la presidencia Menem, el enriquecimiento ilícito de Granillo Campo, la causa del Senado, la Fiscalía también la impulsó y automáticamente, a partir de la aplicación de esta resolución, la Fiscalía queda automáticamente afuera. Es decir, que se ven beneficiados funcionarios de todos los gobiernos con causas pendientes en el sistema judicial. Entonces, esa es la realidad. Hay una especie de solidaridad, ¿no? Después de todo, de todos los sospechados de corrupción, ¿no? Es muy grave el tema de la corrupción en Argentina. Y es cosas que nos van pasando, ¿no? Por ejemplo, los temas de la corrupción, los temas de la falta de vivienda y de las villas, los temas del crimen. Son como tumores que van creciendo, ¿no? Y uno no puede decir, crecieron hoy. Crecieron ayer, antes de ayer, hoy, mañana, y no se montan, se van a apoderar de nosotros un día, ¿no? Porque es como una mancha de aceite que va cubriendo el país, ¿no? Mire, a mí como funcionario responsable de investigar la corrupción me avergüenza que la Argentina esté en el puesto 109 del índice de percepción de transparencia internacional. Me avergüenza cuando voy a un congreso latinoamericano y nosotros siempre estamos en el mismo lugar y los países vecinos, por ejemplo, en este momento Chile está planificando la creación de una fiscalía especializada, está en permanente elaboración de normas para prevenir la corrupción, modificaron el Código Procesal Penal, otro cáncer que tenemos en el sistema judicial argentino. Tenemos un Código Procesal que es un desastre y todo el sistema judicial está de acuerdo en que hay que cambiarlo. Hay un proyecto que se elaboró el año pasado, que lo impulsó este gobierno, un proyecto excelente, que de repente se fumó, desapareció. Entonces nos vamos dando la cabeza contra la pared diciendo que pasa esto, que hay corrupción, que no se puede trabajar. Y tenemos las herramientas o la posibilidad de modificarlas y sin embargo a último momento esto se Admítame pierde. el reduccionismo. Pensando en lo que pasa ahora, de 0 a 10, la Argentina para controlar la corrupción, ¿en qué está? Lamentablemente no sé si zafamos del aplazo. Bastante bien, tenemos 2 o 3. O 1. No se queje. 1, 2 o 3. A mí la sensación que me da, ¿sabe qué? Es que hacemos como que controlamos, pero en realidad no se controla. Y hacemos como que combatimos la corrupción y hay cada vez más. Esa es mi sensación, usted no tiene por qué compartirla. Pero usted de alguna manera se ve como parte de un mecanismo que va contra lo que usted quiere. Sí, no hay mecanismos serios para decir si hay más o menos corrupción. Yo creo que una manera seria de enfocar la cuestión es diseñar adecuadamente los organismos que tienen que investigar, darles los recursos y mantenerlos, o sea, ponernos de acuerdo en que vamos a fijar unas reglas de juego fijas, sino que mañana modificamos la ley, lo sacamos a empujones. Pero ¿sabe lo que pasa, doctor Garrido? Que eso supone la voluntad política de combatir la corrupción. Eso es lo que yo no veo, no sé, me tendría que convencer para que me decirme a mí que en el poder hay una voluntad de investigar la corrupción. Y bueno, porque si no hay una voluntad, salen decisiones como la de Rigui. Y bueno, miren, yo creo que para que exista esa voluntad también tiene que haber conciencia de qué implica la corrupción, porque no es nada más que alguien hace un negocio, sino que las consecuencias son que hay un deterioro de la calidad de la vida de la gente que vive en el país. Le voy a hacer una pregunta que tampoco me va a contestar. ¿Lo llamaron después de empezar a hablar? No.
No, mire, yo nunca, quiero decir, y como siempre lo he venido diciendo, siempre me lo preguntan los periodistas, jamás he recibido ninguna sugerencia ni ninguna presión del doctor Rigui ni de ningún funcionario del gobierno. Apenas le sacaron las facultades. Bueno, entra dentro de las reglas de interpretación y de las competencias del procurador. Por eso digo que esta es una cuestión que no es no es una crítica del procurador, es una cuestión que el Congreso dicta una ley, que es una ley confusa, que se interpreta de esta manera y que la única manera, si estamos en desacuerdo... ¿De cuándo es la ley? La ley es de la década del 90, del año 1998, es la ley del Ministerio Público, que le quitó facultades además a la Fiscalía. Le doy un ejemplo. En la regulación anterior que tenía la Fiscalía podía, por ejemplo, si tenía una investigación de un caso, ir a la Administración Pública y pedir el expediente y quedarse el expediente. No era un allanamiento, pero sí conseguir la documentación pública en la que constaba una contratación pública. Bueno, no, ahora la Fiscalía tiene que pedirla y pasan meses y da la posibilidad de que el expediente desaparezca, de que se adultere. Bueno, este es un ejemplo de cosas que la ley misma recortó. Y además, por vía de interpretación, obviamente, interpretación restrictiva, la Fiscalía, como le digo, pasa a quedar vaciada de contenido. De hecho, por ejemplo, la ley habla de intervención necesaria en las causas judiciales y pasa a interpretarse intervención necesaria como poder leer el expediente. Cuando la justicia le reconoció esa facultad también a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces tenemos un organismo estatal que investiga la corrupción, pero que puede hacer... Doctor Garrido, muchísimas gracias por esta conversación. El doctor Garrido me da una cosa que yo no había pensado. ¿A saber? Un punto de acuerdo entre Menem y Kirchner. ¿Usted no creía que había ese punto de acuerdo? Ninguno de los dos les gustó ni quieren que se investigue la corrupción. En eso podrían formar un frente. No, usted no diga nada. Gracias, doctor Garrido. Gracias a En el usted. próximo bloque vamos a estar con Jorge Castro, que nos explique un poco este fenómeno Obama. Es un triunfo del populismo, de la izquierda, de la derecha, es conservador. ¿Qué es Obama y cómo se va a manejar frente a la crisis financiera internacional? Bueno, yo le invité a Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Buenas Mariano? noches. ¿Cómo están? Porque yo desde que ganó Obama he sentido como, hoy estábamos con Riordan Roeth en la radio también, como dos interpretaciones, ¿no? Una que más bien hace ver que Obama es un hombre más bien progre, medio de izquierda, hasta populista, bueno, es negro, toda esta idea de que viene acá una especie de cambio de orientación ideológica, ¿no? Y otros que dicen, no, mirá, escúchame que te diga que no es así, porque en los nombres que se están hablando de Volcker y todo, Summers, son toda gente más bien del establishment. Entonces, ¿quién es Obama finalmente ahora que le toca gobernar? Bueno, quizá, Mariano, una respuesta o una aproximación a esta pregunta podría venir de los siguientes pasos. Barack Obama emerge a la vida pública norteamericana cuando da el discurso clave en la Convención Demócrata del 2004. En esa convención, que va a elegir a John Kerry como candidato del partido, aparece esta figura que es un senador recientemente elegido por el estado de Illinois. No tiene más que 4 años de mandato como senador por el estado de Illinois. Y en el discurso, el tema fundamental que plantea Obama en ese discurso, que lo transforma en una figura nacional, fue que la necesidad de que Estados Unidos saliera del marco del enfrentamiento entre liberales y conservadores, de lo que él denomina los estados rojos o red states y los blue states, los estados azules, los conservadores y los liberales, y buscar una identidad y una propuesta que unificara a los norteamericanos en un proyecto que tienda a trascender a las corrientes fundamentales de la sociedad norteamericana. Al mismo tiempo, esta es una figura que emerge a la vida pública en el mismo momento que hace su aparición una nueva generación en Estados Unidos, que es lo que se ha convenido en denominar la generación del milenio. Son aquellos que llegan a la vida adulta aproximadamente en el año 2000
Es una generación que en los Estados Unidos, posterior a los baby boomers de la Segunda Guerra Mundial, es una generación que tiene una cultura tecnológica muy avanzada. Es el mundo de la técnica, de Internet, YouTube, toda la parafernalia de esta generación. Luego, es una generación para la cual Estados Unidos, no como proyecto ni como futuro, sino en el momento actual, es una sociedad mundial. Por lo tanto, los aspectos raciales pertenecen a un Estados Unidos que quedó definitivamente atrás. Tiene que ver con hechos como los siguientes. La comunidad hispana es el 35% de la sociedad norteamericana, el 40% de los estudiantes universitarios de la costa oeste son asiáticos, más de la mitad de los grandes empresarios del sector de vanguardia de la innovación tecnológica de Silicon Valley son de la India. Hay en este momento entre 10 y 15 gobernadores de estados norteamericanos, varios republicanos, que han nacido en la India o han nacido en Europa. En fin, Estados Unidos no es como posibilidad ni como futuro, sino en el momento actual es una sociedad mundial. Y esto es lo que advierte. Y lo tercero es que esta nueva generación tiene en general educación universitaria. Además de tener una educación universitaria, su participación en la estructura laboral se da fundamentalmente en la economía de servicios de alta tecnología. Esto es como una élite. Es una élite, pero lo que pasa es que es una élite al estilo norteamericano. Claro. En el sentido de que es una élite que aproximadamente representa el 35% de la población norteamericana y en esta generación, en la generación que llega a la adultez en el año 2000, es ampliamente mayoritaria. O sea, que a mí me impresionó cuando la presidenta le manda la carta a Obama, parece estar como atrasada de noticias, ¿no? Es como que le dice que un negro es una... Pero en verdad, los negros... A ver si estoy bien. Hay un segmento de la población negra que son los más sofisticados, los más educados, que ya son parte de la élite. Bueno, esto no es una noticia, chocolate por la noticia, pero el propio Bush, ¿no? Tuvo a Colin Powell. A Condoleezza Rice, secretaria de Estado. Rice. Y ya hay como la capa superior de la población negra es tan sofisticada o más sofisticada que los blancos. Es distinto el tema. ¿No? Absolutamente No es que no estamos empezando la cabaña del tío Tom. Pero por eso hay un problema con respecto al análisis de Estados Unidos, está el problema de la temporalidad siempre. En el sentido de que Barack Obama nació en 1961 en Hawái. En el momento en que nació, 9 estados del sur tenían todavía en sus leyes la discriminación racial establecida estatutariamente. Había varios de ellos, 5 creo recordar, que tenían establecido en el Código Penal el delito de todo vínculo birracial entre los dos sexos. Ese Estados Unidos es el que lleva a la Casa Blanca un nuevo presidente a partir del 20 de enero del año 2009, pero es en el que además hay miembros de la Corte Suprema, secretario de Estado, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que pertenecen a la comunidad negra. El punto es a veces es difícil percibir la extraordinaria capacidad que tiene Estados Unidos para reinventarse aproximadamente cada 15 años. Ese periodo de reinvención de Estados Unidos de 15 años es en el momento actual que aflora. Y el elemento en este sentido importante, me parece, Mariano, con respecto a la interpretación del fenómeno Obama, es que la aparición de esta nueva generación, la generación del milenio, no implica el hecho de que haya triunfado Obama en estas elecciones del 4 de noviembre, no implica un realineamiento político electoral de envergadura de carácter decisivo en Estados Unidos. El dato más importante a tomar en cuenta acá es que hasta el 15-17 de septiembre, que es cuando cae Lehman Brothers, había un virtual empate entre John McCain y Barack Obama. Ese empate terminó cuando la crisis financiera se agudizó, apareció la recesión en Estados Unidos, comenzó a crecer la desocupación y el tema económico se transformó en el tema único y excluyente en la campaña electoral. En ese punto y momento, los trabajadores industriales y de servicios blancos, que constituyen el núcleo de la coalición demócrata desde el año 32, pero que en las últimas 2 elecciones presidenciales votaron por el candidato republicano y no por el candidato de su partido. Estos son los demócratas que se volcaron a las candidaturas conservadoras a partir de la década del 80 cuando emerge Ronald Reagan. Son los demócratas de Reagan. Estos demócratas de Reagan son los que decidieron la elección en un grupo de 5 estados decisivos del medio oeste norteamericano, grandes estados industriales, que están directamente afectados por la recesión y por el crecimiento del desempleo. Jorge,
estos grupos que son los demócratas de Reagan y ahora fueron los demócratas de Obama, ¿no? Y deciden la elección, ¿quiere decir que están pensando que Obama va a ser más efectivo para combatir la gran crisis financiera que lo que hubiera sido McCain? No, claramente, claramente. Además, lo que estiman es que la crisis económica, financiera, con desocupación creciente, el impacto que tiene desde el punto de vista político-electoral es que hacen responsable, como corresponde en todas las circunstancias, en todos los países, al partido que ejerce el gobierno, esto es, al Partido Republicano. Esto no implica que haya una vinculación o una adhesión con respecto a Obama, porque los trabajadores industriales blancos y de servicios... Estaban con Hillary. Son los que votaron por Hillary Clinton en las primarias demócratas 2-1. En los estados en que ganó la elección, donde se decidió la elección, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, en estos estados Hillary Clinton le ganó a Barack Obama 2-1 hasta 3-1 entre los trabajadores industriales blancos. Ahora, Jorge, ¿cuánto de anacrónico es la mirada de la izquierda argentina que ve en Obama una revolución ideológica? Bueno, hay una cierta, probablemente, dificultad para entender el fenómeno norteamericano en el sentido siguiente. Estados Unidos la característica que tiene es que en su vida política y social hay revoluciones sociales y políticas, con la única novedad que hace la especificidad norteamericana de que en Estados Unidos las revoluciones sociales, políticas y culturales se realizan dentro de las instituciones y no fuera de ellas o quebrándolas. Claro. Siempre en nombre de los mismos principios. Siempre en nombre de los mismos principios. A los padres fundadores. No hay un subversivo ahí, nadie. Dice Gilbert Chesterton, Mariano, cuando llega a Estados Unidos por la primera vez, dice, Estados Unidos no es que tenga una ideología, es una ideología. Claro. Estados Unidos se funda como nación sobre la base de un proyecto ideológico, de una visión de lo que es el hombre, de lo que es la libertad y de lo que es el futuro. Esa visión, lo que hay es una discusión de fondo, pero compartiendo los mismos valores y principios entre las dos corrientes fundamentales norteamericanas, la corriente liberal y la corriente conservadora. Ahora, acá lo que habría que preguntarse todavía, digo yo, es que yo me acuerdo que, siguiendo el Economist, que siempre veía todo esto, el Economist estaba entusiasmadísimo con Obama. Y unos 2 meses antes de la elección sacó una tapa diciendo, ¿pero sabrá gobernar? Claro, porque mediáticamente ganaba por muerte, ¿no? En simpatía, es un gran orador, evidentemente. Bueno, todo eso. Pero no tiene experiencia. Entonces, ahora, yo digo una cosa, una pregunta, Jorge. Que Obama no tiene experiencia, que no tenga experiencia, ¿es tan grave en Estados Unidos como sería acá? Porque hay todo un establishment, toda una serie de gente. El mismo Roed que habló con nosotros esta mañana era asesor de Obama. Es decir, está asesorado por gente muy competente. Muy competente. Pero lo que sí se plantea el problema de la experiencia en el sentido siguiente, en lo que se refiere a la orientación del gobierno de Obama, lo que significa Barack Obama en términos políticos es un signo de interrogación. O lo que es igual, en este momento en Estados Unidos hay un debate de fondo dentro del Partido Demócrata con respecto a la orientación del próximo gobierno. Y hay dos corrientes. Una es la corriente forjada alrededor del sindicalismo norteamericano, AFL-CIO, que son a su vez los que controlan las dos cámaras del Congreso, sobre todo la Cámara Baja. Este es el núcleo de la coalición de fuerzas sociales y políticas en Estados Unidos que tiene una posición profundamente proteccionista. Y luego está la otra corriente, dentro del Partido Demócrata, fundamentalmente integrada por aquellos que gobernaron con Bill Clinton los 2 mandatos presidenciales consecutivos, que tiene una posición profundamente globalizadora, en donde lo que figuran son personajes como Lawrence Summers, secretario del Tesoro entonces y probablemente también el próximo secretario ahora, son personajes como Warren Buffett, el socio de Bill Gates y una de las figuras más extraordinarias de la sociedad norteamericana, que tiene una visión profundamente globalizadora, volcada a la innovación, en donde el punto fundamental es el encuentro con China. Que es lo contrario, propender en términos estratégicos a establecer una relación prioritaria con China y con los países emergentes, es exactamente lo contrario del proteccionismo. Estas son las dos grandes vertientes o corrientes que están debatiendo cuál va a ser el contenido y la orientación del próximo gobierno de Estados Unidos. ¿Usted quiere preguntar algo, Luis? ¿Usted no? La última pregunta que yo haría sería esta. Bueno, dadas estas... Claro, hay muchas incertidumbres todavía. Además, hay una situación extrañísima, decíamos hoy por la radio. Este hombre se va a pasar 2 meses y medio sin poder gobernar, porque es el 20 de enero. 20 de enero, ¿no? sí. Estamos a 10 de noviembre. Pero de todas maneras, lo que
uno se pregunta es qué capacidad va a tener este nuevo equipo, sea cual fuere, de contrarrestar la crisis. Porque él puede quedar como un Roosevelt de la historia americana, o puede ser un fiasco también, ¿o no? Bueno, en los primeros 6 meses de gobierno son los 6 meses donde la recesión, que en realidad comenzó, la recesión en Estados Unidos comenzó al finalizar el tercer trimestre, en el mes de septiembre, va a desplegar todo su impacto en estos primeros 6 meses, en lo que se refiere a profundización de la contracción económica por un lado y aumento de la desocupación que está en este momento 6.5 y es muy probable que llegue 7, 8% en los primeros 6 meses. En estos primeros 6 meses son los meses en que se define quién es Barack Obama como hombre de Estado y como líder de la nación. Ahora, lo que él tiene, evidentemente, es buena voluntad de todo el mundo, ¿no? En ese sentido es un impacto sobre la imagen, Sí. porque la imagen de Bush era espantosa, la verdad. Pero se da una cosa extraordinaria, Mariano. Esta semana ha manifestado su admiración por lo que es la sociedad norteamericana, Ahmadinejad, el presidente de Irán, Fidel Castro desde su retiro y su comunicación epistolar a través de Grama, y también el presidente Hugo Chávez de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, ha tenido a bien manifestar que el triunfo de Barack Obama abre una etapa de esperanza en lo que se refiere a la vinculación con Estados Unidos. Lo que es evidente es que la admiración por los Estados Unidos, en el fondo, es compartida ante todos por sus principales antagonistas. Claro. Y yo lo que recuerdo me hace acordar un poco esto al clima que creó Kennedy en su tiempo fuera de Estados Unidos, ¿no? La buena voluntad. Yo me acuerdo cuando lo mataron a Kennedy. Acá fue como un día de luto de toda la sociedad. Así es. Son gente que trasciende y que por ahí se hace querer, inclusive en países que han tenido conflictos serios con Estados Unidos. Así ¿no? es, así es. Es lo que Joseph Nye en su momento denominó el soft power, el poder blando. El poder que surge del atractivo y del prestigio y de la capacidad de emulación. Esto es Estados Unidos. En definitiva, si hay un elemento para comprender analíticamente, con el máximo de objetividad, lo que es la civilización norteamericana, uno de los componentes de esa capacidad analítica consiste en un alto grado de admiración por lo que es Estados Unidos. Claro, ellos mismos. Exactamente. ¿Cierto? Evidentemente. ¿Y usted cree que habrá algún cambio de actitud de nuestro gobierno con respecto a Estados Unidos? Bueno, porque lo que se ha notado siempre hasta ahora en los dichos de nuestros gobernantes es como una especie, casi como de sarcasmo con lo que le está pasando a Estados Unidos. Wall Street, el efecto jazz, esta especie de burla como que expresa para mí un resentimiento, Sí. ¿no? Yo no sabría decirle si va a haber un cambio del lado argentino. Lo que tengo una idea bastante definida es en el sentido que no va a haber ningún cambio del lado norteamericano, porque lo que hay que tomar en cuenta es que la política exterior de Estados Unidos en América Latina, sobre todo en América del Sur, desde el año pasado surge de un consenso demócrata republicano. Esto tiene que ver con el hecho de que el presidente Bush realizó un giro de 180 grados en su política exterior después de la derrota que experimentó en las elecciones de medio término de noviembre del año 2006. El que ejecuta esta política de consenso demócrata republicano en América del Sur y por lo tanto también con respecto a la Argentina es el actual subsecretario de Estado Thomas Shannon. Lo que esto significa es que la política exterior norteamericana hacia la Argentina después del 20 de enero del 2009, cuando Barack Obama ocupe la Casa Blanca, es la misma que Estados Unidos lleva hoy a cabo. Jorge Castro, muchas gracias por esta conversación. Por favor. Bueno, ahora lo tenemos a otro Jorge, a Jorge Asís. Bueno, yo les digo que yo soy un lector del lugar de internet que tiene Jorge Asís. ¿Lo ponen por ahí, Pablo? ¿Está puesto? Bueno. Y en una de las últimas lecturas que tuve de ese ahí está, de ese www, hay una cosa interesante, porque yo quedé también, y hoy lo mostré en la radio, creo, muy impactado por la victoria espectacular que tuvo el gobierno en la Cámara de Diputados. Después de lo que había pasado acá en el campo, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero la tesis de Jorge, no le voy a contar yo la tesis de Jorge, pero le digo que lo que me interesó de leer es que hay como la posibilidad de que la serpiente se muerda la cola. Es decir, que con esta idea de euforia ya ganaron, se quedan para siempre, ahí pueden cometer errores. Sí, digamos, creo que se refiere a la nota que la voy a dejar también todo el día de mañana, que es biorritmo. ¿Qué es el ritmo? El biorritmo. Vas a ver un libro mío que el subtítulo es
apogeo e implosión del kirchnerismo, digamos. Este es un momento previo a una especie de apogeo, pero que prácticamente es la antesala de la próxima implosión. Yo coincido con usted, el porrazo que se pegó Kirchner con el campo fue atroz, pero los porrazos. Lo de Antonini Wilson, que hoy tuvo una renovación en materia de intensidad que no vi en otros medios, no sé si lo trataron, también fue un porrazo feroz cuyos corolarios toma Cristina, ¿no? A los 3 o 4 días de asumir. El primer porrazo, tal vez serio, fue lo que les pasó en Misiones. Uno se olvida. Lo que pasa es que me parece que Kirchner juega solo. Kirchner juega al solitario y casi se hace trampas, ¿no es cierto? Me parece que Kirchner juega al solitario y en realidad él pasa de momentos de hegemonía a colapso, pero por su propia dinámica. Digamos, hay una tendencia hacia la autodestrucción y es importante decirlo. Cuando yo digo la palabra auto, utilizo este prefijo tal vez con un poco de crueldad, porque significa que no hay nada del espectro opositor que pueda destruirlo. Él lo que tiene enfrente, el frontón que tiene Kirchner, es la realidad. Es decir, que es la sería como realidad que la que él lo es hace implosionar. En definitiva, él es su peor enemigo. Y sí, sí hay una tendencia a eso, porque en este momento, que es un momento de euforia, de recomposición, que es obvia, porque, profesor, nadie estaba dispuesto a dar la vida por las AFJP. Creer que el tema de las AFJP era similar al del campo me parece que era un error de análisis político. AFJP no tenía un De Angelis, no tenía conmoción. Salir a defenderlo, en realidad, cuando se lamentan que no se logró la unión de la oposición, que sí estuvo con el campo, también tiene que ver con el análisis político, con la interpretación del hecho. Porque en realidad los sectores de izquierda, y usted creo que lo dijo o lo leí, los radicales, que también ideológicamente tienen que ver con esa posición, pero se vieron que estaban como en un laberinto. Y esto hay que reconocerlo, el gobierno lo presentó, para mí es una ley estruendosamente innecesaria, inoportuna, casi antesala de próximas caídas, porque en realidad si tenía en este momento Kirchner la ventaja del pretexto, cuando hay caos internacional, cuando el descalabro es internacional, cuando el fracaso es general, los fracasos sectoriales casi se diluyen, ¿no es cierto? No había la menor necesidad, ni siquiera fiscal, porque fiscal hay muchos otros países que están en situación infinitamente peor hoy que... Ir por esto en este momento fue precipitar un triunfo que hoy los hace vivir un cierto momento de euforia y no me sorprende que lo vayan a sacar también en el Senado. Pero ¿cuál es el precio? Y esto sí tiene que ver con la realidad, que es el gran opositor. Hasta el último sesgo de credibilidad, de confiabilidad, de garantía de seguridad jurídica, se demolió. Y lo que tiene que hacer hoy la oposición, para no quedarse solamente en la mera crítica o en la más categórica descalificación, algunas de las cuales me parecen injustas, pero sería otro tema. Lo que sí tiene que construir la oposición es construir poder para construir credibilidad, que es lo que está absolutamente desmoronado en la Argentina. Ahora, usted dijo, Jorge, que estamos en el apogeo previo a la implosión. A la implosión porque simplemente hay que dejarlo, hay que esperarlo, porque tiene que ver con el funcionamiento, porque van un poco más allá. ¿Cuál es el sistema de gobierno? Es una fórmula casi precaria. Kirchner manda, Cristina habla,
la oposición condena o complementa o simplemente comenta, ¿no es cierto? Hay toda una sensación que todos los opositores unilateralmente son funcionales a la estrategia política de Kirchner. Si yo fuera Kirchner, lo que prefiero es que mi peor opositor diga que soy el jefe de una banda de ladrones, porque si me dicen que soy el jefe de una banda de ladrones y no me voltean y no me caigo en 5 minutos, ¿qué digo después? ¿Qué se puede decir después? ¿No es cierto? Me parece que en ese aspecto hay una cierta funcionalidad y una carencia de inteligencia lamentable en algunos sectores que lo que tienen que hacer hoy es construir poder para presentarse ante la sociedad como previsibles. En una Argentina que es tan imprevisible, que de tan imprevisible en cualquier momento aparece alguien y se pone previsible, ¿no es cierto? Claro, la idea sería esta, ¿no? Hagamos cuentas. Si ellos ganan 35.000 millones de dólares que van a poder manipular con esta ley, ¿cuántos pierden por otro lado? Es decir, la pérdida de confianza, la gente que quiere comprar dólares, Moreno tratando de cazar compradores de dólares. Es decir, hay una pérdida que no se contabiliza, pero existe, ¿no? Pero, profesor, esto creo que lo han hablado ustedes, la gente está en pánico. La gente, digamos, los sectores que tienen que ver con la dinámica de una sociedad pasa por un intento de consumo, de inversión, de iniciativa, de proyección. Lo que logró el kirchnerismo con esta sobredosis, porque esta vez se excedieron en materia de imprevisibilidad, de un modo que la gente cree que van a ir por las cajas de seguridad. Y como que a lo mejor estos muchachos de pronto van. ¿Y saben qué es lo que se me ocurre? Que yo pienso que ya saben que están terminados. Que en realidad la gran pregunta es, digamos, si el 2009 no es la eternidad, ¿no es cierto? Y de pronto, si se van a estrellar, como yo creo que se van a estrellar, y percibo... Yo dije que chocaron la calecita, que se estamparon el helado en la frente. Escribí sobre la marroquinería política hace 2 años, hoy todos hablan de valijas y de cuestiones, ¿no es cierto? Que sinceramente me parece que prefieren estrellarse como revolucionarios, como nacionalizadores, casi que es más romántico, y no irse por impericia, porque en realidad hoy la Argentina está incendiada de falta de fe. Y si hay algo que yo le puedo recomendar a los políticos opositores, yo me siento opositor, estoy en los dos lados del mostrador, también estoy en la política, es construir poder para mostrarnos presentablemente creíbles y aceptar que hoy el gobierno vive un momento, casi les diría, de una cierta euforia. Y Kirchner, hablar en términos políticos concretos, sabe que los empresarios lo desprecian, saben que los políticos del peronismo también están hartos de él, pero también sabe que después del porrazo del campo no tuvo ningún reparo y mantuvo toda esta cosa tan esquizofrénica que tiene que ver con el poder kirchnerista, que está sostenido políticamente por los mini gobernadores del conurbano y argumentalmente, qué sé yo, por muchachos intelectuales de una incierta izquierda que creen ver en esto una epopeya casi humanitaria, una reivindicación generacional. Y en los aspectos prácticos, Kirchner sabe que Buenos Aires la tiene arrendada, que nuestro amigo es de Santa Fe, ya arregló con Reutemann. Wiener no va a ir hasta el fondo y hasta el final. Arregló también en Córdoba, porque también el gobernador de Córdoba necesita tener una relación por lo menos viable. Arregló con Entre Ríos y él sabe que dentro del peronismo un Duhalde le puede armar
un 15%, ¿no es cierto? Pero estos son los cálculos casi logarítmicos que tienen que ver con la política. Y un Cobos que con su acción también le resulta funcional porque divide el espectro de Carrió, les hace un problema a la Unión Cívica Radical, hay intentos de cúpula gay peronista radical que uno no sabe cómo va a terminar tampoco, y Kirchner con muy poco está ahí sentado, y cuando casi todos son funcionales a él, el sabo lo tiene él. O sea, ¿estamos condenados al kirchnerismo? Yo le diría que si es por este accionar de la oposición, y pese a que todos lo detestan, los empresarios en IDEA estaban, casi le diría, unánimemente fastidiados y bueno, y todos cansados, pero saben que en el fondo otra vez, a partir de este éxito, piensan que van a tener otra vez que inclinarse y tomarlos en serio, a este estilo que es tan precario. Un Kirchner que manda desde la cocina de Olivos, una pobre presidente que inaugura, como dice un gran amigo mío que no voy a mencionar, inaugura estas zapaterías, en cualquier momento va a inaugurar mojones de ruta, paradas de colectivo, y es que habla, solamente habla, y una oposición que espera que cometan algún error para ver qué es lo que puede decidir, ¿no es cierto? Como ese centro forward que hace un gol solamente de rebote cuando al arquero se le escapa la pelota. Seguramente a estos muchachos se les va a escapar la pelota porque tienen una impericia natural y porque se van a volver a estrellar. Y me parece, profesor, que prefieren en todo caso estrellarse por revolucionarios y no por ineptos como son o por las cosas que dice la señora Carrió y a usted le gustan tanto. Jorge, sí, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gusto para mí. Vamos, nos queda poco. Ya casi nos vamos. Casi nos vamos, pero después del corte, después del corte nos vamos, ahora casi nos vamos. ¿Hable de más? No, perfecto. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. 5 minutos que nos tomamos, ¿no es verdad? No, acá me dicen que no. Pero esa tolerancia de 5 minutos la tenemos. Nunca me dijeron que la tenía. ¿Eh? Vamos, vamos rápido a los Rápidamente. mensajes. Diga los mensajes. De atrás hacia adelante, porque hay muchísima gente que saluda a los dos Jorges, a Jorge Castro y a Jorge Asís. Eliana, Horacio dice, jamás he podido dejar de prestarle atención a Jorge Castro, entiendo la política internacional como él. Eliana, me gusta Jorge Asís, lo felicito a Jorge Asís, qué bueno, qué interesante, invítenlo más, vale más la pena que escuchar a los políticos, dice Carlos. Por el tema de las dos grandes cuestiones que fueron AFJP y el tema Garrido, muchísima solidaridad con el fiscal Garrido. Mariano dice que esto es simplemente más corrupción. Beatriz dice, lo veo con tibieza al fiscal Garrido, evidentemente tiene temor. Carlos dice, Garrido se quedó sin empleo. Susana dice, esto es una monarquía. Y María Isabel propone una marcha de velas en apoyo a Garrido. Y por el debate de las AFJP ha pasado algo muy interesante, que es que la gente dice, desde Petri no esperábamos nada más que lo que hemos escuchado. Adela, Miguel, Giselle, María de los Ángeles, Alejandro, Adriana, tan molestos por lo que ellos han calificado una tibieza a Esteban Bullrich. Dice, acá de lo que se debate es de los fondos que nos roban, no de una cuestión ideológica. Y un mensaje más, mucha gente nos advierte que la marcha de Olivos hoy por la inseguridad fue muy importante, con la palabra del rabino Berman que destaca. Muy bien. Bueno, yo simplemente me estaba pensando con todo este también final que hizo Jorge Asís, porque en el fondo lo que estamos, poco por ejemplo con Jorge Asís, lo que él está haciendo es, ¿dónde está la oposición? Porque yo creo que lo que me estaba acordando yo de una frase que escribió Ortega hace en los años 20, cuando subía el fascismo. En Europa subían el fascismo y el comunismo. Y eran las dos. Entonces Ortega escribió un artículo que decía, yo no pregunto por el fascismo y el comunismo, pregunto dónde están los liberales, dónde están los demócratas. Es decir, ¿qué pasa con los que deberían oponerse a ellos? Entonces, el verdadero diagnóstico no es tanto que las fuerzas negativas crecen, es que las fuerzas positivas están anémicas. Este es el problema, ¿no? Y yo aplicando a la Argentina,
me parece que este programa y tantas otras cosas que hemos hecho, lo que nos angustia es la oposición. Porque yo digo una cosa, de los Kirchner, yo ya no espero nada. ¿Se acuerda que se dijo al principio cuando empezó Cristina, y hasta hubo colegas que creyeron en eso? No, Cristina es distinta, va a cambiar. Yo creo que, como dijo muy bien acá Jorge, yo había dicho en el artículo de hoy de La Nación, él decide, ella explica. Ese es el sistema. Entonces, eso es así, no van a cambiar, no van a modificarse, no van a autocriticarse. Entonces ya de ellos solo podemos esperar un futuro en el cual no tenemos ninguna intervención. Lo que decía Arcis, de alguna manera puede ser que tengan implosión. La implosión es cuando uno no explota porque le pone una bomba, sino que implosiona porque uno mismo termina enredándose, ¿no? Entonces ellos van a implosionar. Yo no sé si será este año, el año que viene, de acá a 2 años. Ellos quieren quedarse toda la vida, ¿no? O irse estallando. Entonces esto lo van a hacer ellos. Somos ajenos a lo que hagan ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Construir una alternativa, estar preparados para cuando haya que, digamos, ofrecerle a la Argentina otra propuesta. Y esto es lo que yo veo que no se está haciendo. A mí me preocupa muchísimo la debilidad de la oposición, ¿no? Y me parece que, por eso yo hablaba la otra vez de post-kirchnerismo. Tenemos que construir el post-kirchnerismo. Yo me voy a dedicar un poco a eso también. Pensemos un poco en la Argentina post-kirchnerista, porque la Argentina kirchnerista no tiene remedio. ¿Nos despedimos? Nos despedimos hasta el domingo que viene, quedándonos con Muriel Balbi, que hará el post-Bush, a propósito, cómo será el futuro de Obama en DEF Televisión. Muchísimas gracias. Bueno, tenía que hacer unas parroquiales, me olvidé. Pero se lo digo rápido, tengo por acá. Bueno, mañana, lunes, ya ha comenzado el curso que estoy dando yo sobre el sentido religioso de nuestro tiempo, comentarios del pensamiento de Charles Taylor, que es en la UCA, en la Alicia Morro de Justo, en el edificio San Alberto Magno, a las 19. Hoy y todos los lunes de noviembre. Esa es una que tenía que decir. Otra que tengo que decir, que me encanta, el sábado que viene en clases empiezo un pequeño ciclo sobre Juan Manuel de Rosas. Un personaje, para explicarlo, interesantísimo. Y les digo que los invito también porque mañana, martes 11 de noviembre, a las 19 horas, doy una clase en la Casa de Altos Estudios de la Universidad de La Matanza. Cita en Florencio Varela, 1903, de la ciudad de San Justo, ¿no? Y finalmente quiero hacer una pequeña mención a otro acontecimiento con el cual estoy ligado, aunque yo no voy a hablar, que es en el ciclo Los Invitamos a Ser, que hace el Foro del Bicentenario. Van a estar el miércoles 19 de noviembre, no es mañana, el otro miércoles, 2 personas a las cuales les tengo la mayor admiración posible. Uno, René Balestra. Rosarino, por supuesto. Y otra, José Míguez. Grandes pensadores que van a estar hablando en el auditorio de la Sociedad Científica Argentina, Avenida Santa Fe 1145, con la moderación de Archibaldo Lanús. Bueno, estoy con la conciencia tranquila, ya dije todo. Y estamos en los I5. I5, cumplimos, semi cumplimos, va. Muchísimas gracias.